Le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, periodista de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., y Orlando Bendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Un placer. Un gusto, como siempre, que nos acompañen, y empezamos hoy con uno de los temas del día, el doctor Anthony Fauci, quien antes de su jubilación dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, testificó hoy ante el subcomité selecto de la Cámara de Representantes sobre la pandemia del coronavirus y dijo, escuchen bien, que no cree que ninguna vacuna sea 100% efectiva y que la vacuna COVID tenía protecciones limitadas. Ahora bien, Fauci mantiene que las vacunas salvaron vidas, pero dijo que era un tema complicado y afirmó que la primera versión de las vacunas tuvo un efecto no del 100%, no un efecto alto, pero sí aseguró que previnieron la infección y la transmisión. A ver, Alfonso, ¿qué sensación da esta declaración? Sobre todo para los que se vieron forzados a vacunarse para no perder sus trabajos, por ejemplo. Bueno, es lo que muchos decíamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué tratar de imponer la vacunación? O sea, el gobierno puede recomendar el que la gente se vacune, pero no exhortar a que se impongan mandatos. Eso es lo que estuvo mal. Mira, yo encontré el testimonio un poco repetitivo. Esta es la primera vez que él testifica desde hace 2 años realmente en público. Pero básicamente yo creo que al hablar de los mandatos, de los cierres de las escuelas, los negocios, las iglesias, de los mandatos de las mascarillas, incluso para niños de menos de 5 años, él reconoció que estas decisiones no eran empíricas, no eran empíricamente correctas. Ellos estaban basándose en ciencia limitada, y basándose en juicios subjetivos basados en esa ciencia limitada, ¿no? Entonces, tomaban estas decisiones arbitrarias. Yo creo que hubo muchos errores de juicio, porque al final eran errores de juicio, y cada vez optaban por tomar decisiones que eran restrictivas. Entonces, yo creo que eso sí lo vimos nuevamente en esta audiencia, ¿no? Que realmente ellos no tenían toda la ciencia, que a pesar de que nos decían, recuérdense, durante esos años nos decían que estas decisiones eran científicamente correctas. No, eran sencillamente opinables, basadas en ciencia limitada en aquel momento. Vanessa, ¿qué opinas tú? Bueno, sí, yo lo que vi fue un Fauci intentando echar un poco para atrás sin echar para atrás, diciendo, bueno, sí, no estaba basado en ciencia, pero era lo que se tenía que hacer porque estaba muriendo un montón de gente al día. No teníamos un estudio sobre eso, pero ¿qué más íbamos a hacer con miles de personas muriendo de esa manera? Y uno entiende eso, uno entiende que, digamos, ante una situación sin precedentes, se tomen decisiones, digamos, sobre cuestiones que tal vez no se está 100% seguro, pero el problema es a qué escala y cuál es el nivel de obligar a la gente a hacer eso, porque lo que pasó del otro lado, la otra cara de la moneda fue personas que vieron destruidos sus negocios de toda la vida, sus empresas de toda la vida, que se quedaron sin trabajo, y no solo acá en Estados Unidos, porque muchas de estas cosas que Fauci dijo que eran comprobadas y que sí estaban basadas en ciencia, porque él era la ciencia, se llevaron a cabalidad de o incluso más fuerte en nuestros países en Hispanoamérica, y había gente literal muriendo de hambre porque no podía trabajar. Entonces, cuando estás dejando a la gente morir de hambre, pero además lo otro que tendremos que ver y que todavía no tenemos cifras de eso o estudios claros sobre eso es, por ejemplo, las consecuencias que tuvieron las vacunas en personas que tenían algún problema o que se les generó un problema, por ejemplo, cardíaco. Entonces, creo que ese es el punto. Creo que el punto fue hasta dónde se llevó y cómo se hizo obligando a la gente sin tener en cuenta ese tipo de consecuencias. Justamente ese tema, Vanessa, tuvimos recientemente el caso de AstraZeneca. ¿Qué opinas tú, Orlando, sobre esto? Bueno, con respecto a la audiencia de Fauci, yo creo que se concluyen 2 cosas que ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto, el mismo comportamiento de Fauci con la misma evidencia. La primera es que Fauci es un mentiroso compulsivo, trató incluso de desdecirse frente a la prueba, frente a las mismas declaraciones que había dado en el pasado. Y la otra es que esta es la más inquietante, por supuesto, y es lo que han comentado Vanessa y Alfonso, que es que diseñó
todo un tipo de políticas restrictivas, draconianas, supuestamente a partir de la certeza en torno a la ciencia, y realmente lo que había detrás era incertidumbre. El problema es que mintió. En su momento no dijo, esto deberíamos hacerlo porque la evidencia sugiere que esto es lo correcto. No, a partir de, además, esa frase muy nociva de yo soy la ciencia, estableció todo un tipo de políticas diciendo esto es lo que debe hacerse y hay que imponerla. Y tuvo un costo altísimo. Por eso yo creo que el reclamo de Fauci debe pagar por el costo altísimo de unas políticas que no se basaron en la ciencia es completamente legítimo. Ahora, Vanessa, volvemos contigo. Fauci vendió al principio, al igual que el presidente Biden, que había que vacunarse, ¿no? Para no contagiar a otros. ¿Debe haber una consecuencia legal en contra de Fauci? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo creo que es que acá el asunto es un poco complicado porque si él dice, está bien, no había ningún estudio que pudiera probar eso porque antes no se habían hecho estudios. Lo otro que también es un delito es mentir ante el Congreso y Fauci presuntamente habría mentido ante el Congreso sobre lo de la financiación de las investigaciones en el Instituto de Wuhan. Y hoy intentaron volver sobre eso y él otra vez se puso muy nervioso y negó que estuvieran financiando ese tipo de investigaciones. Pero digamos, es una negación que parece una mentira, porque él dice que en estricto no, pero como que deja abierta la posibilidad de que sí, pero sin su conocimiento. Entonces, creo que acá hay delitos claros sobre la mesa y sobre otras cosas no es tan claro, pero por lo menos que toda esta investigación salga es muy importante y toda esta información salga. Ahora, Alfonso, también tenemos que el distanciamiento social era algo poco concreto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Porque también tenemos que tomar en cuenta todas las personas que aún siguen siendo censuradas por muchas plataformas solo por hablar del COVID, por nombrar la palabra en algún material difundido en redes. Bueno, es que eso es precisamente lo que pasó. O sea, se creó este ambiente donde si uno no estaba de acuerdo con las declaraciones y la política establecida por el gobierno, pues, y por Fauci, pues a uno lo iban a atacar, de estar en contra de la ciencia, de no aceptarla, lo que no es cierto. Aquí claramente con el distanciamiento social, por ejemplo, él admitió, o sea, en cierto sentido en esta audiencia le estaba reescribiendo la historia, él admitió que había unos estudios que indicaban que eso pudiera ayudar, pero que si eran 3 pies, que eran 6 pies o 9 pies, que realmente eso al final era arbitrario. Yo creo que, y creo que Orlando tiene razón, si ellos hubieran sido un poco más humildes, hubieran dicho, mira, ante esta situación estamos adoptando estas medidas, no estamos 100% seguros que funcionen, pero vamos a ser precavidos, pues yo creo que hubieran tenido más aceptación del pueblo, pero no procedieron de esa manera, procedieron de una manera impositiva y por eso hay tanta gente molesta. Y hay que reconocer que mucha gente perdió su empleo o fueron sancionadas por no seguir esas medidas. Sin duda alguna, la pandemia es un tema con muchas opiniones encontradas, pero vamos ahora con más asuntos. El presidente Joe Biden firmará el martes una orden ejecutiva muy esperada que le permitiría cerrar la frontera sur en caso de que aumenten los cruces. Esto según 4 personas familiarizadas con los planes de la administración. Si bien esas personas advirtieron que los planes son fluidos, la expectativa es que Biden emita la orden antes de viajar a Francia a mitad de semana para una ceremonia que celebra el 80 aniversario del Día D. Esta información fue revelada por elpolitico.com. Ahora es una orden ejecutiva que muchos esperan, como lo dijimos. ¿Qué acciones creen que traerá? ¿Mandarán un guardia nacional a la frontera? ¿Cercarán con alambres? ¿Deportarán inmediatamente? Alfonso, comenzamos contigo. Bueno, primero que nada, esto obviamente viene a 5 meses de las elecciones, o sea que obviamente esto es una medida para tratar de decir que él está haciendo algo para controlar el flujo en nuestra frontera sur y tratar de acabar con la crisis, lo que obviamente no es cierto. De todas maneras, sí es cierto lo que se está reportando, lo que está apareciendo en los medios. Esto realmente lo que haría, si acaso, es garantizar que el flujo masivo a nuestra frontera, porque lo que se está diciendo es que ellos para cerrar la frontera bajo lo que dispone la ley federal, ellos lo harían solo si se rebasa el número de inmigrantes llegando a la frontera, rebasa
el número de 4.000 al día, pero eso es un número altísimo. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 28.000 personas por semana. O sea, eso es absurdo. O sea, esto garantizaría que la gente siga llegando a nuestras fronteras sabiendo que van a poder entrar a los Estados Unidos. O sea, que viene tarde, no resuelve el problema, sino que perpetúa este flujo masivo de personas y al final es una medida política. Ya nos queda poco tiempo, pero Orlando, Vanessa, queremos saber sus opiniones. Orlando, ¿qué opinas? ¿Preocupa más la reelección que la seguridad nacional? Completamente. Es que hace un mes y medio, Biden nos decía que era por los republicanos en la Cámara que él no había podido lograr cerrar la frontera. Ahora resulta que saca una orden de ejecutiva mostrando que él siempre ha podido hacerlo y que la excusa de que los republicanos son los que lo han impedido, simplemente lo que esconde es que Biden nunca tuvo la voluntad de cerrar la frontera. Y la única razón por la que hoy quiere abordar la gran crisis que hay migratoria es para captar votos, es decir, es manipulación. No está haciendo su papel como presidente de todos los americanos, sino que está únicamente respondiéndole al ánimo electoral. O sea, los mismos demócratas no están contentos, ¿no, Orlando? No, yo creo que nadie, porque además todos sufren esto. Esto no distingue entre republicanos y demócratas. La crisis fronteriza, mira lo que está sucediendo en Nueva York, en Chicago, ¿no? Ciudades demócratas que están completamente saturadas. Vanessa, ¿crees que se aplicará igual en la frontera con Texas que en la frontera con California? Este es un tema interesante. Recordemos que en California tenemos al gobernador Gavin Newsom. ¿Qué tanto puede influir? Pues yo es que ni siquiera entiendo cómo es que van a llevar a cabo esto. A mí me cuesta mucho trabajo imaginarme un Biden permitiendo que haya gente, no sé, que empiecen a deportar gente de manera masiva o que hayan imágenes que no le convengan tampoco para su política y su idea de fronteras abiertas. O sea, yo no tampoco confiaría mucho en esto. Yo creo, no me ilusionaría, pues, si es que alguna persona se ilusiona con esto. Yo creo que esto es simplemente de palabrería y intentar contentar a los dos lados como siempre lo hace, pero no termina haciendo absolutamente nada. Y simplemente señalar sobre lo que decían ahora, señalar que yo no he visto a ningún candidato ni a los que se va a reelegir, ni candidatos nuevos del Senado, de la Cámara, invitando a Biden a sus campañas. Es que los mismos demócratas saben que Biden ni siquiera les hace ganar. No hay ningún candidato que quiera apoyarse en Biden porque a Biden le está yendo súper mal, hasta los demócratas le huyen. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre, Alfonso, Vanessa, Orlando. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con Karina Yapor desde México. Ya volvemos.